sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, queridos hermanos, que Dios los llene de alegría y de paz en la fe, y que el Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, cuida a tu familia con incansable bondad, y ya que solo en ti ha puesto su esperanza, defiéndela siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Job. Job habló diciendo: ¿no es una servidumbre la vida del hombre sobre la tierra? ¿No son sus jornadas las de un asalariado? Como un esclavo que suspira por la sombra, como un asalariado que espera su jornal, así me han tocado en herencia meses vacíos. Me han sido asignadas noches de dolor. Al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Pero la noche se hace muy larga y soy presa de la inquietud hasta la aurora. Mis días corrieron más veloces que una lanzadera. Al terminarse el hilo, llegaron a su fin. Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la felicidad. Es palabra de Dios. Alaben al Señor, que sana a los afligidos. Qué bueno es cantar a nuestro Dios, qué agradable y merecida es su alabanza. El Señor reconstruye a Jerusalén y congrega a los dispersos de Israel. Alaben al Señor, que sana a los afligidos. Sana a los que están afligidos y les venda las heridas. Él cuenta el número de las estrellas y llama a cada una por su nombre. Alaben al Señor, que sana a los afligidos. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su inteligencia no tiene medida. El Señor eleva a los oprimidos y humilla a los malvados hasta el polvo. Alaben al Señor, que sana a los afligidos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos,
Si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme. Al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado, pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente el Evangelio, renunciando al derecho que esa buena noticia me confiere. En efecto, siendo libre, me hice esclavo de todos para ganar al mayor número posible, y me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. Me hice todo para todos para ganar por lo menos a alguno, a cualquier precio. Y todo esto por amor a la buena noticia, a fin de poder participar de sus bienes. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero a estos no los dejaba hablar, porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros, y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les respondió: «Vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Y fue por toda la Galilea predicando en las sinagogas de ellos y expulsando demonios. Palabra del Señor. Cuando nos preguntan, ¿vos sos cristiano? Y sí, claro que sí, ¿no? No tenemos ningún conflicto en reconocerlo. Y ser cristiano es, de alguna manera, ser discípulo o seguidor de Jesucristo. Y por eso, cuando uno mira la vida de Jesucristo, por supuesto que nos queda grande y nos desborda por todos lados, pero existe algo que brota de Él y que nos impulsa, con la fragilidad y la pobreza de nuestras fuerzas, a imitarlo. Yo no puedo ver a Jesucristo y solamente quedarme admirado. Por supuesto que es admirable, pero todas sus enseñanzas, todo su testimonio, todo su estilo de vida, yo, en la medida, como les decía, en que nos es concedido, tengo que apropiármelo. Si no, soy un cristiano de censo. ¿Vieron cuando te pregunta el que hace el censo? Religión católica y punto, y que pase la siguiente pregunta. Y esto nos viene al dedillo en esta lectura de hoy, en que se nos muestran algunas pinceladas de la actividad del Señor Jesús. Si nosotros queremos ser cristianos, ver el estilo de vida del Señor, y sobre todo verlo en este texto, nos tiene que resultar inspirador.
siempre, como les decía antes, en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, ¿qué es lo que el Señor hace? Bueno, dice que le trajeron a muchos enfermos, y había enfermos de dos tipos. Enfermos físicos, pero también había enfermos espirituales. Decía que tenían dolencias espirituales. Y Jesús los sanó a todos. Bueno, esto ya es una, si ustedes quieren, advertencia. Uno no puede escuchar este evangelio y salir igual a la calle que como antes de haberlo escuchado. Porque yo no sé si ustedes lo han visto, pero yo sí. Y sobre todo en este tiempo de la cuarentena del 2020 que fue tan larga, charlando con muchas personas, descubrí que hubo y que hay muchísima tristeza, que podríamos decir que es una enfermedad espiritual, ¿no? Y también algo de soledad, que es también un problema espiritual. Y uno no puede eventualmente sanar, una enfermedad física, pero hay ciertas enfermedades espirituales que la sola presencia, que la sola sonrisa, que la sola mano tendida puede sanar y puede curar. Y aunque eventualmente no tenga la posibilidad de sanar una dolencia física, miren lo que rescata San Marcos cuando sanó a la suegra de Pedro. Dice que le tomó de la mano. Y díganme ustedes si tomar de la mano a alguien no es un gesto de cercanía, que nosotros hoy podríamos traducir en una linda mirada, en ese llamadito, en hacerle sentir a la otra persona que puede contar con nosotros, más allá de que eventualmente no tengamos el poder de hacer milagros. Y la otra cuestión que es interesante, el Señor estaba predicando, ¿no? Y anunció el Evangelio en aquella región y en aquel pueblo, que sabemos que era Cafarnaúm. Bueno, tampoco nosotros podemos callar lo que hemos visto y oído. La segunda lectura de hoy, tomada de la primera carta a los Corintios, es un ejemplo. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Yo no puedo callar esto que tengo acá. ¿Y por qué? Y bueno, porque es mucho mejor vivir con el Evangelio que sin él. Y cuando yo a alguien le tengo aprecio, le tengo cariño, cuando amo a una persona, siempre quiero su bien. Y entonces, ¿cómo no desearle el Evangelio como tesoro a alguien que camina por una senda distinta de la que Jesús nos enseñó? Y por eso a veces con palabras, pero sin duda con el testimonio, si nosotros queremos ser auténticos cristianos, tenemos que hablar de Dios al mundo y no podemos callarlo. La tercera dimensión, que me parece que es insoslayable, nos dice el texto que antes que amaneciera, cuando todavía era de noche, el Señor Jesús salió de la casa y se fue a un lugar desierto para estar a solas en oración con el Padre. Y esto lo hizo en un contexto de una agenda que ustedes vieron, era bastante agitada y apretada. Tenía entre viajes, prédicas, atender a cada enfermo, no le sobraba demasiado tiempo. Y sin embargo el Señor se encontraba todos los días un hueco, y a veces un hueco extensísimo, y a veces toda una noche, para pasar esas largas vigilias de oración con Dios. Nunca me voy a olvidar cuando el Papa Juan Pablo II vino por primera vez a la Argentina, quizá ustedes, algunos lo recuerden, en el año 1982, dijo una cosa. Yo era apenas un adolescente de 13 o 14 años, que me impactó profundamente. Dijo que no diga que ama al que no reza. Y bueno, esto proveniendo con la fuerza que tenía Juan Pablo II al momento de decir las cosas, con ese carisma, ¿no? Yo pensé que sin duda ahí estaba escuchando alguna clave para la vida, e incluso de la propia vida de él mismo. No diga que ama el que no reza. Bueno, en todo caso, a la luz del Evangelio de hoy, no se puede ser un auténtico cristiano si no se es un hombre de oración. Quisiera terminar con un detalle
que está encerrado y casi pasa desapercibido en la curación de la suegra de Pedro. ¿Vieron que le tomó la mano y la curó? Enseguida desapareció la fiebre. Pero dice así el texto, y escúchenlo bien: y ella se puso a servirlos. Yo hago acá una pausa y hago mención a un viejo, lo digo con todo respeto, manual de oración, que enseñando a rezar decía, entre otras cosas, que la oración tiene que ser confiada, porque sabemos que está dirigida a Dios, piadosa, perseverante, pero escuchen esta nota, porque eran distintas notas. Tiene que ser recta, o ahora lo traduzco la palabra, tiene que ser bien intencionada. Bueno, voy a usar un ejemplo pavote, lo usé también en la misa de ayer y alguno incluso se rió un poco. Ay, Jesucito, te pido que reviente como un sapo mi vecina porque no la soporto más. Y te ofrezco para eso 3 días de ayuno, 4 rosarios y 5 misas. Bueno, ¿Dios va a escuchar esa oración? Y no, porque no tiene un buen deseo, no la anima un buen espíritu. Y entonces Dios nunca va a conceder una cosa así. Así como cualquiera de ustedes que sea madre o padre, cuando un hijo pide algo que no es adecuado, no se lo va a dar, aunque el hijo insista, porque no es adecuado, no está bien. Del mismo modo, entonces, cuando pedimos a Dios, tenemos que pedir cosas con buena intención, con recta intención. Y esto viene a cuento, porque nuestro tiempo es un tiempo que se parece bastante a una fe en un Dios que se parece más al Dios del Same que al Dios que nosotros se nos ha revelado en Jesucristo. ¿Vieron cómo es el Same, no? Es ese teléfono al que vos llamás cuando hay una urgencia. Entonces se viene corriendo la ambulancia con un médico, si hay que internarte te llevan corriendo con la sirena prendida. Y a veces nuestra fe es un poco así. Andamos desentendidos de Dios. No tenemos tiempo para rezar, como decía Juan Pablo II. Y el domingo siempre tenemos un pretexto para no ir a la misa. Y nuestra fe no se asienta sobre lo que Dios desea, sino lo que yo deseo. Y nuestra vida no está establecida sobre los principios del Evangelio, sino sobre lo que está de moda. Y así hago en mi vida, para ponerlo en una palabra o en una expresión. Y esto pasa siempre hasta que. ¿Y qué es el hasta qué? Bueno, cuando aparece un problema. O perdí el trabajo, o el alquiler, o una enfermedad. Y ahí empezamos a desempolvar los rosarios, la Biblia. Empezamos a hacer todas las novenas que nos enseñaron. Venimos a la iglesia todos los días y vamos caminando a Luján en las rodillas. Eso se parece bastante a la fe del Same, como les decía, ¿no? Esa fe que aparece y se muestra cuando hay una urgencia. Pero detrás, a veces, de esta fe, no hay una recta intención. ¿Y por qué digo esto? Porque hago todo lo que hago, no para, y ahora uso las palabras del Evangelio, para servir, sino que lo hago para poder continuar con mi vida, para que Dios me arregle este problema que tengo, esta papa caliente, y así entonces vuelvo a lo mío. Y uno se pregunta, ¿y esa oración es una intención recta? ¿Hay verdaderamente un buen deseo detrás de esa oración? ¿O es más bien un proyecto que no deja de ser egoísta y autorreferencial? Bueno, que el Señor nos conceda una oración y una fe que no sea como el Same, sino que sea como la de esta mujer que deseaba recuperar la salud. ¿Por qué? Porque tenía en su corazón un noble y un gran deseo, el de servir a los demás. Que el Señor nos lo conceda como gracia. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos,
está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por una intención particular de Matilde. Rezamos por la salud de Mabel, Mercedes, Ernestina, Josefina, Ramona y Pedro Egui. Y unidos en la esperanza, rezamos por el eterno descanso de Ricardo, Miriam, Carlos Cámara, Juan, Daniel, Ranulfo, Matilde, Fortunata, los difuntos de las familias Álvarez, Cataldi, Calvi Monterroldán, Merlo, Rebutigato. Pedimos por el pronto fin de la pandemia y por que el Señor reciba en la alegría de su reino a todos los que ha llamado hoy de este mundo a su presencia. Recibe, Padre Santo, estas súplicas que te hemos presentado por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para sostener nuestra fragilidad, haz que estos dones se conviertan en sacramento de vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos hoy en especial por Ricardo, Miriam, Carlos Cámara, Juan, Daniel, Ranulfo, Matilde, Fortunata y los difuntos de las familias Álvarez, Cataldi, Calvi Monterroldán y Merlo Rebutigato. Pedimos también por todos los muertos del coronavirus del día de hoy. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su castísimo esposo San José, los apóstoles, Santa Clara y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. El cuerpo de Cristo.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que unidos en Cristo demos frutos con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El próximo miércoles, el otro miércoles es miércoles de ceniza. Digo esto para que lo tengan presente porque quizá alguno de ustedes el fin de semana que viene no viene, entonces se queda con la imagen. Vieron que los horarios de enero y febrero, la misa es por la mañana, ¿no? A las 11, estoy hablando siempre en semana. Bueno, el miércoles de ceniza, como excepción, para que si alguna persona trabaja y quiere venir ese día a misa pueda hacerlo, la misa va a ser a las 19. Entonces téngalo presente. El miércoles de ceniza, y después lo vamos a poner en cartelera, pero el miércoles de ceniza, que no es el próximo miércoles, sino el otro, la misa es a las 19 horas. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado la Santa Misa, vayamos en alegría.